Seguimos en el péndulo y ya estamos con nuestros invitados. Carlos Carvalho, miembro del directorio del BCP. Buenas noches, ¿qué tal, don Carlos? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en este programa y un placer compartir con Amílcar esta mesa. Don Amílcar, ¿cómo está, don Amílcar Ferreira? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Igualmente, un gusto compartir contigo. Gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar en el tema de la economía propiamente dicha, esto que pasa en Pedro Juan, ¿afecta la economía de una zona? ¿Es posible que afecte la economía de una zona, un lugar tan violento? Bueno, por supuesto, la economía no es una ciencia aislada de la realidad política y social de un país, por lo cual cualquier hecho que genere de alguna manera algún tipo de zozobra o impacte negativamente en la convivencia ciudadana y en el ámbito político afecta, por supuesto, a la economía. En este caso particular, aparentemente todavía es un caso relativamente aislado, según la información por lo menos que manejamos. Yo no tengo más información de la que ha circulado últimamente en la prensa, pero aparentemente se trata de un hecho violento entre bandas mafiosas. Es malo que exista eso de alguna manera todavía en nuestro país, y el hecho de que se enfrenten dos bandas aparentemente violentas no hace bien a la imagen de un país claramente, ¿no? O sea, ahora, no estamos mexicanizándonos en ese sentido. Sí, bueno, yo creo que todos los países son procesos, ¿no? Ningún país no podemos decir que Paraguay es corrupto. Bueno, en este momento tiene problemas y son procesos que nos pueden llevar a mejorar o también se pueden empeorar, ¿no? Respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que sí afecta, siempre hablamos, ¿no?, de lo que es el clima de negocios, que es el conjunto de situaciones que configuran la realidad de un país, y que si es un clima adecuado, ¿verdad?, caracterizado por una estabilidad que la hemos conquistado en la última década, una estabilidad macroeconómica, un gobierno, digamos, que busque ser eficiente, seguridad jurídica, y este tipo de sucesos viene un poco a enturbiar, a generar ruido, ¿no? Y bueno, y también genera cierta intranquilidad, quizá también mucha gente quizá se va a poner un poco prudente, conservadora, para invertir, por ejemplo, en la zona. Entonces, yo creo que sí tiene un impacto negativo. Esperemos que el Estado, ¿no?, dé una respuesta contundente, garantice seguridad. Claro, con todas sus instituciones, y de esa manera se recobre el orden y garantice, ¿no?, otorgue todas las garantías que el Estado, eso que siempre hablamos, la presencia del Estado, de tal manera que este tipo de temas, que el Estado paraguayo, ¿no?, ejerza esa presencia que es una obligación, y que de esa manera podamos construir ese clima de negocio. Veníamos bien, yo creo que en cierta manera, a pesar de esa aceleración económica que se está viviendo en la región y que sin duda también afecta a Paraguay. Sin embargo, creo que hubo avances importantes en cuanto al trabajo de construir una imagen, de transmitir un poco los aspectos positivos, que como cualquier país tenemos aspectos positivos y negativos, pero eran poco conocidos muchos de los aspectos positivos de Paraguay. Creo que hubo un trabajo muy importante en ese sentido y parecía, ¿no?, que estábamos viniendo muy bien. Esto viene a enturbiar un poquito, ¿verdad? Porque esto seguro mañana va a estar en titulares en la prensa internacional, se va a leer en todo el mundo. Y por eso yo creo que no conviene, ¿no? Viene un poco de contramano a lo que es este proceso de mejoramiento que en cierta manera... Ahora, el presidente del BCP, hablando ayer en Radio 1 de Marzo, me decía que hay buenas perspectivas de que estemos por encima del 3% de crecimiento a fin de año. ¿En qué se basa el BCP para ese análisis? Bueno, Carlos, básicamente yo creo que los últimos 2 meses han sido portadores de algunas, no sé si llamarlo buenas noticias, pero algunas noticias mejores para nuestra economía. Sobre todo desde el ámbito internacional, ahí nosotros observamos una recuperación que parece consolidarse básicamente en el precio de los commodities, el índice de precio de los commodities que nosotros manejamos está básicamente aumentando en este primer trimestre del año entre un 12 y un 14%, dependiendo básicamente de qué uno tome ahí para calcularlo. En el plano mundial, digamos, la economía, si bien todavía hay una cierta asincronía en las políticas económicas,
de las economías más avanzadas, lo que percibimos ahí es que la recuperación más lenta del mercado laboral de Estados Unidos le está sacando presión a la política monetaria de Estados Unidos, con lo cual esa perspectiva de dos subas de tasa de interés en Estados Unidos que podía poner presión sobre nuestra moneda se ha aplacado de alguna manera, con lo cual la expectativa la probabilidad de subida de tasa es menor en cuanto a magnitud y también en cuanto a temporalidad. Probablemente haya una subida de tasa en septiembre, según lo que visualizan algunos analistas, y eso ha sacado una presión sobre nuestro tipo de cambio y nos ha de alguna manera también sacado presión sobre la inflación y ha liberado un poco a la política monetaria para ser un poco más laxa. ¿Me permite? Sí. ¿Me permite? Antes estamos con la fiscala Camila Rojas de Pedro Juan. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien, doctora. Bueno, ¿qué datos más tienen acerca de lo que ocurrió hoy con Rafat? ¿Cómo está la situación en este momento? Bueno, en este momento ya obviamente está la Policía Nacional abocada a la investigación de los hechos ocurridos. Se procedió recientemente a la entrega, a la inspección detallada del cuerpo sin vida de la víctima. Se procedió a la entrega del cuerpo a la esposa, la señora Ángela Tomani. Y bueno, tenemos varios vehículos incautados. Principalmente tenemos una camioneta de la marca Toyota, en cuyo interior se ha encontrado una ametralladora .50 que habría sido utilizada para la ejecución de este crimen, para la comisión de este crimen. Y esa camioneta en este momento está siendo inspeccionada por la gente, por los personales policiales de la sección criminalística de la Policía Nacional, y ver un poco si se pueden levantar más evidencias que puedan ser relevantes, ¿verdad?, para el esclarecimiento de estos hechos. En dicha camioneta se pudo ver manchas de sangre importantes que nos dicen, ¿verdad?, de que las personas que iban en ella habrían sido heridas, ¿verdad? O pudieron haber sido heridas y rescatadas del lugar en donde fue abandonada esta camioneta, que ha sido encontrada en un depósito en el centro de la ciudad. Ahora, doctora, ¿todavía no saben quién está detrás de este crimen? No, hasta el momento no tenemos, la Policía Nacional no maneja información sobre supuestos autores, sobre identidad o grupos criminales, ¿verdad? ¿No saben quiénes contrataron a estos sicarios? No se sabe aún, por lo menos yo en este momento me estoy dirigiendo al lugar en donde se están verificando los vehículos y hasta el momento a mí no me han dado esa información, señor. Ajá, porque hoy el senador Acevedo decía que este crimen costaría, un crimen de este tipo cuesta unos $500,000, decía. ¿Ustedes no manejan esos datos? Bueno, exactamente esos datos así, en esos términos no manejamos. Estamos apenas realizando los autos preliminares, ¿verdad? Pero sí, obviamente de que se pudo ver y se deduce, ¿verdad? De que obviamente de que habrá intervenido, habrán sido involucradas muchas personas, muchos vehículos y muchos armamentos de grueso calibre. Lo que nos indica de que habrá tenido obviamente una costosa inversión en dinero, ¿verdad? ¿Quiénes lo tenían amenazado de muerte a Rafat? Yo no podría decirle esa información. Obviamente que aquí en Pedro Juan se manejan varias informaciones extraoficiales, pero yo no puedo basarme en ellas, ¿verdad? Debido a la función que ejerzo, directamente debo tener. Pero me imagino que sería, pero me imagino que eso le serviría para ir realizando sus investigaciones, ¿no? Claro. Nosotros básicamente empezaríamos nuestra investigación con relación al depósito en el cual se ha abandonado la camioneta involucrada. Obviamente también estaríamos investigando la camioneta, que según las primeras informaciones brindadas por la policía sería una camioneta legal con placa paraguaya. ¿Y a quién corresponde el depósito? ¿A quién pertenece?
Todavía no tengo información debido a que he dejado el lugar con la intervención del doctor Samuel Valdés. No sé si en este momento él ya está manejando esa información, porque en este trabajo se ha conformado, para esta causa se ha conformado un equipo de trabajo de 3 agentes fiscales que me coadyuvan, y entonces estamos trabajando en forma coordinada. Por último, doctora, ¿es difícil el trabajo de fiscal en Pedro Juan? Le pregunto por las presiones que me imagino tendrá que recibir, por eso tanta prudencia para contar algunas cosas. Es bastante difícil debido a que cualquier fiscal tiene la presión encima de esclarecer un hecho punible, y este tipo de hechos, lastimosamente, y ojalá que sea esta una excepción, ¿verdad? Lastimosamente no se esclarecen. Son hechos de suma gravedad, y que como usted mismo dijo, tiene una inversión elevada, tiene gente, mucha gente por detrás, y obviamente como podemos deducir, ¿verdad? Esto ha sido premeditado. Hace mucho este señor ya, esta víctima fatal ya ha sufrido, o sea, varios atentados. Se ha tenido como antecedentes algunos atentados, y bueno, se puede decir de que fue premeditado, y normalmente cuando los hechos de esta naturaleza son premeditados, se tienen en cuenta todos los aristas, ¿verdad? Entonces, las aristas, entonces en ese sentido, es difícil, es muy difícil para nosotros el trabajo. Bueno, perfecto. Gracias por la información, doctora. Que tenga éxito en la investigación. La fiscal Camila Rojas. Bueno, me estaba diciendo, volvemos al tema económico. Es difícil sustraerse a esto que pasa en Pedro Juan Caballero. Entonces, Estados Unidos no volvería a elevar la tasa de interés, así como lo hizo el año pasado. No, es probable que lo haga en algún momento en el transcurso de este año, pero la expectativa de que lo haga 2 veces en el año, yo creo que ha disminuido fuertemente. Terriblemente, sí. Y también, de alguna manera, la incidencia la suba en el sentido de que puede ser mucho menor a la esperada. Básicamente por el comportamiento del mercado laboral de Estados Unidos y el aumento fuerte de la productividad. No es que la economía norteamericana no esté creciendo, sino que hay un aumento de la productividad muy importante. Y por otro lado, yo creo que también en el plano mundial, China, si bien el crecimiento ese que vimos de 7,9% en marzo de China no era algo, todos sabíamos que no era algo real. De alguna manera la expectativa de que China esté creciendo 6,5% este año y 6% el próximo año estaría en la línea de lo esperado, de alguna manera, y no generaría presión en el mercado de trabajo. Y esa transición que hay en China desde las inversiones como motor de crecimiento al consumo parece que está dando ciertos resultados, con lo cual China tampoco sería un problema. La región, por otro lado, también nos entregó, por lo menos este último mes, algunas noticias más o menos, no sé si positivas, menos negativas. Y menos negativa es positiva para nosotros, ¿verdad? O sea, Brasil, el trimestre, considerando la información a abril, ha caído más o menos un 0,3%, que es una caída menor a la que venía registrando en el trimestre inmediatamente anterior, con lo cual hay un pequeño punto de inflexión ahí en la economía brasileña. Un poco la incertidumbre que hay en Brasil viene del plano más de la economía política, sí. Y ahí hay que ver de alguna manera si es que este punto de inflexión se sostiene en el tiempo o simplemente una cuestión de un mes, y cómo Brasil resuelve los ajustes que tiene que hacer. Hay un paquete fiscal que hay que ver si pasa por el Congreso o no pasa por el Congreso, y eso nos va a dar información importante. Claro. Argentina también, de alguna manera, la primera etapa del proceso de ajuste relativo de los precios relativos en Argentina ha sido relativamente exitoso. De alguna manera Argentina tenía un esquema de precios controlados, tanto el tipo de cambio como el precio de los bienes, y eso de alguna manera lo ha manejado relativamente bien el equipo económico en Argentina. Y hoy en día tenemos un proceso de estanflación en Argentina, como dice el economista, de estancamiento. Es un proceso de recesión de la economía con inflación alta, pero eso era esperable. Y hay que ver si la segunda etapa del proceso de ajuste en Argentina se puede consolidar o no. También hay incertidumbre ahí de la economía política. De la política, claro. Todo eso, Carlos, simplemente para redondear el tema, todas estas señales de alguna manera que son menos negativas, para nosotros
son noticias que impactan positivamente, porque nosotros tenemos una economía que está relativamente ordenada, tenemos bajos niveles de déficit fiscal relativos a la región, tenemos bajos niveles de deuda, tenemos reservas altas, tenemos una posición externa acreedora, básicamente, y tenemos una inflación bien controlada, anclada en las metas del Banco Central, con lo cual, en la medida que la economía internacional nos pase mejores señales, yo creo que la economía está lista para una recuperación interesante, y eso vimos en los datos del IMAEP de la actividad económica del mes de abril, que creció básicamente en términos interanuales un 6,6% y en términos acumulados un 2,7%. Está muy en la línea de lo que nosotros esperábamos y en nuestras expectativas de crecimiento para el fin de año 3%. Entonces, lo que decía el presidente, simplemente yendo ya a tu pregunta, de que es posible, nosotros hoy en día nos mantenemos básicamente en la proyección de crecimiento de 3%, creemos que los fundamentos de la economía internacional y los fundamentos de la economía local son consistentes con esa expectativa de crecimiento. Porque se hablaba de menos del 3, entonces ahora... Claro, pero en la medida que se consoliden estos puntos de inflexión que estamos hablando, es probable que una próxima revisión del producto nos pueda conducir a un crecimiento un poco mayor a fin de año. Pero mucha cautela, porque la economía internacional sigue siendo compleja y altamente volátil. Sí, como para hacer. Eso es cierto. Bueno, don Amílcar, le quiero hacer una consulta antes de seguir con el tema que nos estaba explicando don Carlos. El hecho de que Inglaterra pueda salir de la Unión Europea también es un motivo que hace que las expectativas de Estados Unidos sean muy bajas y no estén pensando en elevar las tasas de interés. Eso también, ¿de qué manera eso, dentro de todo esto, este juego de ajedrez mundial, cómo se mueve? Yo creo que es un factor probablemente muy importante que lo están tomando en cuenta, ¿verdad? Sí. Yo particularmente creo que no deberían salir, ¿verdad?, de la Unión Europea. Creo que las ventajas de permanecer superan a las ventajas de salir, ¿verdad? Pero parece que hay una tendencia. Sin duda que eso, claro, va a generar turbulencia, va a tener que generar una serie de ajustes en diferentes ámbitos, ¿verdad? En la Unión Europea, en Inglaterra, y por qué no, estamos hablando de las principales economías del mundo, claro. Entonces sin duda que eso va a tener un efecto. Yo creo que Estados Unidos, estimo yo, está muy atento, ¿no? Sí, y habrá políticas que eventualmente se van a ver afectadas por ese hecho. Ahora, y dígame una cosa, ¿cuáles son en estos meses los sectores que bajaron y subieron de rendimiento? Sí. Yo creo que usted había publicado unos gráficos al respecto. En el primer trimestre se notó muy claramente en el IMAEP la desaceleración económica, que podemos decirlo en términos simples, una caída de la facturación de numerosos sectores de la economía. Hasta marzo, hasta fines de marzo. Claro, en un periodo de desaceleración económica, en cierta manera la teoría te dice que la gente ajusta su gasto en aquellos bienes que no son de consumo básico. Sí. Y es increíble cómo al mirar la estadística exactamente eso se cumple. Uno puede ver que hubo una caída muy importante en todo lo que son bienes que no son de consumo básico. Por ejemplo, el sector más afectado fue venta de automóviles. Sí, ¿verdad? Tuvo una caída de 20%. 20% de caída. Equipamiento del hogar, todo lo que es electrodoméstico. Y 8% ya en los primeros 5 meses del sector automotriz, ¿eh? Sí, exacto. 14,7, 8,4 en lo que es, por ejemplo, ropa, materiales de construcción, tuvo una caída del 10. Sin embargo, sectores de la economía que operan en lo que es consumo básico, como por ejemplo, supermercados, tuvo un ligero aumento, el 1,7. Venta de combustible, un aumento del 4,3. Tenemos creo que los gráficos. Venta de gas 2,9. Sí, creo que están ahí los gráficos, sí. ¿No? Entonces, primer trimestre, fuerte caída, donde se nota que la gente ajustó su gasto, digamos, en todos aquellos bienes que no son de consumo básico y mantuvo, incluso con un pequeño crecimiento, los bienes que son de consumo básico. Pero a abril ese mismo indicador empieza a mostrar una leve mejoría. Hay, digamos, un mejoramiento de los índices de facturación. Las caídas ya son menos pronunciadas, todavía concentradas esas caídas en bienes que no son de consumo básico, pero ya se ve la recuperación de otros sectores, ¿verdad? Por ejemplo, el sector farmacéutico, por ejemplo, prendas de vestir, todo lo que es venta de ropa, que a marzo tenía una caída con respecto al año anterior, ya en abril muestra un crecimiento con respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces, lo que podemos resumir es que hay una tímida recuperación, pareciera, ¿no?, que se nota una pequeña recuperación. La parte de restaurantes, bares y compañía.
Sí, también es un sector bastante dinámico, junto con la construcción, todo lo que es el sector de hotelería y gastronomía, junto con el sector de la construcción, son de los dos sectores no tradicionales que están mostrando mayor dinamismo en años anteriores y también ahora. Es uno de los sectores que está creciendo. Yo quería un pequeño comentario nomás. No. Yo creo que para la fórmula del Producto Interno Bruto dice que el crecimiento se puede dar, el consumo, si aumenta el consumo, la inversión, ¿no? Si es que hay inversión ya sea del Estado, del sector privado paraguayo o la inversión extranjera. Y el crecimiento de las exportaciones, una mayor producción. Y bueno, y le resta las importaciones, ¿no? Entonces, del lado del consumo, el consumo privado, digamos que en cierta manera la gente está prudente, también hay un cierto nivel de endeudamiento y esos factores en cierta manera limitan un crecimiento muy importante del consumo. En el lado del consumo del Estado, también hay ciertas limitaciones presupuestarias para que ese consumo, lo que sería el gasto corriente, no tenga un crecimiento importante. Inclusive vemos una pequeña caída, por ejemplo, de la recaudación de aduanas, 4% menos al 15 de junio con respecto a lo que fue los 2 últimos años. Entonces, digamos que en cierta manera el fisco está bajo presión en este momento por esa desaceleración y eso, bueno, puede traducirse. Eso se ve compensado con un combate a la evasión, a pesar de que hay una desaceleración. Digamos que hay un pequeño crecimiento en las recaudaciones porque hay una mejor eficacia en la recaudación. Eso es lo que se refiere al consumo. En cuanto a la inversión, todo va a depender, por ejemplo, si se concreta la APP. Yo creo que en el plano de las inversiones, ahí cada 1% de crecimiento del Producto Interno Bruto son 275 millones de dólares. Podemos rondear 300. Cada 300 millones de dólares que nosotros logremos traer de inversión, ya sea que invierta el Estado, punto del PIB, que venga inversión extranjera, por ejemplo, a través de la APP, o que el sector privado invierta, eso también es un punto interesante. Yo creo que hay ahí políticas que se pueden de repente poner sobre la mesa de estimular al sector privado paraguayo, no poner todas las fichas solamente en la atracción de inversión extranjera, que está muy bien, yo creo que se está haciendo un buen trabajo en ese sentido, pero también creo que hay que estimular al sector privado paraguayo, al inversor paraguayo, al empresario paraguayo, estimularlo a que invierta, por ejemplo, a través de herramientas como la AFD. Creo que ahí todavía hay una oportunidad de, como hacen otros países, estimular al propio empresariado paraguayo. Yo imagino un escenario donde, por ejemplo, logremos captar inversión extranjera por 500 millones de dólares con la APP, que el Estado, a través de su programa Obra Pública con recursos propios de los bonos soberanos, paga otros 500 y que, por ejemplo, el sector privado paraguayo invierta otros 500, estimulado por el gobierno y facilitando herramientas crediticias, estos créditos, ¿verdad?, que se pueden canalizar a través de la AFD. Y finalmente las exportaciones, que este año, bueno, debido a la caída, prácticamente ya terminó ahora la zafra, digamos, principal, que es la de soja, a mayo. Entonces creo que en cierta manera ya están definidos los números de lo que el agro va a crecer este año. Yo creo que con este aumento de precios de la soja que estamos viendo ahora, eso se va a reflejar más bien el año que viene, en el 2017. Ahora, entonces creo que, resumiendo, la principal vía digamos, de potencial crecimiento de Paraguay este 2016 creo que está en la inversión, en la capacidad que tenga Paraguay de atraer inversión, todo este tema de la maquila, las empresas que están viniendo de Brasil, estimular al empresario paraguayo que invierta y tener éxito con las APP. Yo espero que se concrete, que finalmente Paraguay logre concretar una primera APP este año. ¿Comparte? Comparto. En general, los economistas no tardamos mucho en ponernos de acuerdo en base a muchas cosas, pero comparto con Amílcar gran parte de su posición. Tengo ahí tal vez algunos complementos en la línea de lo que estaba manifestando el colega. Yo creo que hay algunas cuestiones interesantes que han aparecido con los datos de abril respecto básicamente al tema vinculado con el consumo. O sea, el estimador de ventas ha empezado a mejorar. Es verdad, estaba muy deprimido el primer trimestre, pero también hay que recordar que el primer trimestre era un trimestre especial porque fue un trimestre muy dinámico el año pasado. O sea, la base de comparación que nosotros teníamos la vara estaba muy alta de alguna manera, por lo tanto, de alguna manera era esperable en esta coyuntura internacional compleja un comportamiento relativamente ralentizado del crecimiento del producto. Pero la vuelta que está pegando de alguna manera el tema de las exportaciones, más las importaciones
bienes de capital que empiezan a ser menos negativa, en general también da una señal de que por ahí puede estar pasando algo interesante. Yo creo que de alguna manera este año las fichas de alguna manera ya están relativamente jugadas. Y por lo tanto creemos que el partido interesante creo que se juega el año que viene, porque ahí todavía hay mucha incertidumbre en lo que pueda pasar en la economía regional, sobre todo, que es la que nos pega mucho más fuertemente. Pero yo creo que ahí la apuesta es seguir manteniendo la consistencia de la política económica. La política fiscal ha ayudado mucho a la política monetaria también. Eso es un tema que creo que también hay que acá resaltar la gestión del ministro Peña. De alguna manera el comportamiento, es verdad, estamos en un proceso de caída de los ingresos básicamente porque la actividad económica se ha vuelto un poco más lenta. Pero de alguna manera han habido ciertos ajustes ahí por el lado de los gastos corrientes también, ¿verdad? Los gastos corrientes, sí. El gasto en remuneración de personal está creciendo 0% este primer trimestre. Básicamente los gastos en remuneración de personal son el 63% de los ingresos tributarios, creo que es la cifra más baja de los últimos 6 años, de alguna forma. Y yo creo que ahí la apuesta que hay que hacer, comparto es por el lado de la inversión. La construcción, de alguna manera, ha también mostrado unas cifras de recuperación interesantes. La inversión privada, falta que la inversión pública empiece a operar y acompañe ese proceso. Hace 3 años que estamos esperando que la inversión pública empiece a operar. Pero ahí yo creo que yo quisiera ser optimista, tal vez porque estoy regresando al país después de muchos años. Explíquenme ustedes que son los economistas. La Standard & Poor's está revisando la situación crediticia de Paraguay, ¿no? La perspectiva crediticia de Paraguay. Y la baja de positiva a estable. Lo va a mantener en el BB a Paraguay. Pero esa baja de positiva a estable, ¿qué significa cuando una calificadora tan importante como Standard & Poor's le da esa calificación a Paraguay? ¿Qué eso? ¿Va a ser positivo, va a ser negativo, es realista, no es realista? La perspectiva es como el apellido de la calificación y refiere un poco a cómo ve la calificadora lo que va a pasar a continuación con esa calificación. Sí. Una perspectiva positiva significa que como que ya está en revisión para ser mejorada. Una perspectiva estable significa que está bien así como está y la tendencia es a que permanezca ahí. Y una perspectiva negativa significa que está en revisión a la baja. En este caso yo creo que está en revisión a la baja, entonces ¿qué? ¿Es es negativo? Digamos, podría darse o no, pero yo creo que es más bien referida al entorno económico regional más que a cuestiones propias del país, ¿no? Porque en términos de la política no ha habido cambios, Paraguay sigue siendo un país estable, digamos, pero el entorno, obviamente, todo lo que está sucediendo en la región y en el mundo le afecta. Es decir, positivo que lo mantenga la nota BB. Yo creo que hay que leerlo. ¿Cómo se lee eso? Yo creo que hay que leerlo en forma amplia, hay que leerlo en perspectiva. Paraguay es una economía pequeña y abierta, por lo tanto no puede estar aislada de los ciclos regionales. Yo creo que básicamente lo que está pasando en la región necesariamente nos pega. Pero lo que en general resaltan, no solamente las calificadoras, sino que los organismos internacionales, es que a pesar de eso, Paraguay de alguna manera no ha salido de cierto orden en su política macroeconómica y con sus fundamentos internos, con sus dificultades, mantiene un ritmo de crecimiento que es superior a la región. Si nosotros situamos a Paraguay dentro del Mercosur, que es nuestro barrio, de alguna manera nosotros estamos infinitamente en mejor posición. Ni qué decir de Argentina y de Brasil, pero si lo comparamos con Uruguay también. Uruguay tiene un déficit fiscal hoy en día que requiere un ajuste que está siendo dilatado en el tiempo y tiene una inflación que está muy por fuera del rango meta del Banco Central, en torno a un 10%. Entonces yo creo que de alguna manera la lectura correcta me parece que es la que decía Amílcar, o sea, se ve a Paraguay ordenado, se ve a Paraguay aguantando, se ve a Paraguay
de alguna manera con perspectiva buena a futuro, pero de alguna manera también, afectado por lo que está pasando es decir, en la región. Claro, ese tema de bajar a estable es más producto, ¿ustedes creen que es más producto de la situación regional que de la propia situación económica de Paraguay? Yo creo que sí, Carlos. Eso sí que es positivo. Yo creo que el día que Paraguay está en el último escalón previo a lo que es el grado de inversión. Y al estar ahí, todavía está dentro de la categoría que se llama especulativa, de inversiones especulativas. Igual Paraguay accede a muy buen financiamiento cuando emite bonos, por ejemplo. Pero digamos que los grandes fondos de inversión aún no pueden comprar de manera importante o invertir en Paraguay, porque en la mayoría de los casos los reglamentos de estos grandes fondos de inversión establecen que tienen que invertir en papeles que tengan grado de inversión. Pero yo entonces el día que ocurra eso va a cambiar, va a ser un antes y un después. Pero ustedes que son los economistas, explíquenme a mí y también a la audiencia, a la teleaudiencia, ¿por qué teniendo todas estas condiciones que ustedes dicen favorables, señalan como favorables para la inversión, ¿por qué no hay APP? Carlos, yo creo que ahí voy a hacer respuesta simplemente para agregar alguna cuestión. Es importante también decir que nosotros, por nuestra situación geográfica, somos importadores de riesgo, de parte de riesgo. O sea, aparte, cuando el inversor mira a Paraguay, no mira solo a Paraguay, mira básicamente el mercado ampliado de la región y ve que Brasil está así, Argentina está así, etcétera. Entonces, de alguna manera, nuestro riesgo país puede estar afectado por lo que pasa en el entorno regional y no solamente por lo que sucede en nuestro país. Por lo tanto, hay que leer, yo por lo menos leería de forma positiva la cuestión. Respecto a la APP, yo creo que hay muchas cosas que están sucediendo en el país que nosotros no lo vamos a percibir a corto plazo, pero que son cuestiones importantes, reformas relevantes a mediano y largo plazo. La APP es una de ellas. Y yo creo que tal vez ahí nosotros básicamente estamos pidiendo al instrumento, no es fácil aplicar la APP. Uruguay tiene desde mucho antes que nosotros una APP y todavía no está operativa, no ha operado ninguna inversión en la APP. Chile creo que demoró 3 o 4 años de madurar el instrumento. Entonces hay un proceso, me parece, de maduración. Yo creo que el hecho de que nosotros tengamos un instrumento de esa naturaleza ya es un hecho positivo. Esperemos que en el más corto plazo podamos hacerlo andar. Claro. Y otra cosa que también ahí, Carlos, quería básicamente manifestarte. Yo creo que la estabilidad la discusión sobre la estabilidad macroeconómica es relevante. Yo creo que tenemos que hacer esfuerzos muy importantes para mantenerla, pero me parece que hoy en día eso está de alguna manera instalado en el imaginario colectivo nacional. O sea, yo no escucho voces de gente que piense que tener más inflación es positiva para la economía. O sea, yo creo que eso está relativamente consolidado. Hay que cuidarse de algunos arrebatos, probablemente políticos, en ese sentido, pero me parece que eso está por buen camino. Yo creo que nosotros tenemos que dar un salto de calidad en la discusión y pasar básicamente a discutir qué tipo de reformas más estructurales o institucionales tenemos que enfrentar por el grado de inversión. La estabilidad macroeconómica es importante, pero básicamente hay otro tipo de reformas que también nos van a conducir hacia ese nivel. Y ese ámbito de reformas está básicamente en el plano institucional, en el plano educativo, ahí es donde se juega el partido, y ahí es donde el crecimiento a largo plazo. Pero si no, vamos a seguir discutiendo coyuntura y ciclo, y tenemos que empezar a discutir crecimiento a largo plazo, básicamente. Cómo afectamos la productividad de la economía, y eso es un tema que me parece que todavía están pendientes. Reformas micro, reformas eso para otro programa. Institucionales. Eso para otro programa, ¿verdad, Milka? Sí. Mira, así para redondear el tema, el consumo puede crecer, por ejemplo, porque los paraguayos nos volvemos más productivos. Finlandia, por ejemplo, tiene la misma cantidad de habitantes que nosotros, pero tiene una economía 10 veces la nuestra. Y ese tipo de educación. Claro, pero el aumento de la productividad tiene mucho que ver con la educación. Entonces, en la medida que vayamos mejorando nuestra educación, los paraguayos vamos a ser más productivos y vamos a poder crecer, digamos, en base a nuestro consumo. Si bien somos pequeños, pero hay economías que crecen. Por ejemplo, Estados Unidos es una economía basada en su propio consumo. El tema de la inversión, construir una marca país, la estabilidad macroeconómica, que yo creo que hoy ya nadie cuestiona, todo el arco político, yo no veo nadie que cuestione la importancia de mantener eso, ¿no? Y ser exitoso en construir esa marca país y luego ser exitoso en atraer inversión extranjera. Yo ahí le agregaría algo que creo que no se le presta mucha atención, estimular también al empresario paraguayo y que haya una ficha puesta en la inversión extranjera y otra
en el empresariado nacional, apoyar a nuestro empresariado nacional para que también haga inversiones. Y las exportaciones, ¿no? Una mayor sofisticación, también una mayor diversificación de la economía hacia otros sectores, ir transformando esa oferta exportadora más hacia productos de valor agregado, de esa manera darle más valor a nuestras exportaciones. Esas son las vías que nosotros podemos, digamos, recorrer para poder estimular nuestro crecimiento. ¿Cómo es lo que podemos hacer para que el Ministerio de Obras se convierta en el gran impulsor de...? Porque el Ministerio de Obras es el que tiene las grandes obras, es el que tiene en su mano, tiene los recursos, ya tiene los proyectos, pero nunca arrancamos. ¿Cómo podemos hacer? Ustedes, lo del Banco Central, hay un chip que se le pueda poner a día de hoy. Habría que hacer todo un debate. Yo invitaría, no sé, a las empresas constructoras, por ejemplo, para, digamos, hablar del tema. De repente también a los propios inversores que han venido. ¿Por qué no sale la APP? Sí. ¿Qué es lo que ellos ven? ¿Qué es lo que les impide ya concretar su oferta? Porque hubo es un buen tema. Esto la productora ya está tomando nota Sí. de esa idea. Pero yo creo que hay intenciones, pero por lo visto que esa sintonía fina, algo todavía no logramos, digamos, hacer bien para que se concrete. Porque una vez que se concrete, yo también estaba viendo, por ejemplo, Panamá, que está concretando obras importantes, ¿sí? Con APP, y bueno, se ve que una vez que sale, luego ya las siguientes es mucho más fácil. Yo creo que cuesta lanzar el primer proyecto de APP. Una vez que logremos eso, me parece que va a generar confianza. Camino. Sí. Ojalá sea así. Bueno, señores, les agradezco que hayan venido. Muchas gracias, don Carlos. Un placer. Muchas gracias por venir. Gracias. Emilcar, igualmente, Gracias. Permanente invitado de la casa para discutir, sí, porque da gusto discutir con gente que entiende y te explica de manera sencilla los temas económicos. Así que, al caballero, le agradezco a ustedes dos. Ha sido un placer haberlo tenido en este programa. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en sus casas. Si Dios quiere, hasta el próximo miércoles, siempre que nos haya partido por la Copa América.